Lucero del Carmen. Lucero del Carmen Cornejo. Sí, Lucero, sí, te tomé lista, está bien. Muy bien. Gracias, doctor. Listo, empecemos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Confirmen si pueden ver, por favor. Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, ya se ve. Doctor, buenas tardes, disculpe. ¿Me puede considerar en la lista? Apellidos, por favor. Morales Concha, por favor. Dame un segundo. La considero porque yo también entré un poco tarde a la clase. Solo por eso. Morales Concha Judith. Muy bien, ¿quién más? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Quién más? Alguien en el chat me parece que había. No, nadie más. Muy bien, ahora sí empezamos, ¿ya? Muy bien. Síndrome de HELP. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Insisto. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ya, genial. Empezamos a grabar la clase. ¿Para cuándo teníamos pendiente la tarea que dejamos? Adriana. Para el viernes, doctor. Les queda 2 días. Ujú. Muy bien, ya vamos a subir la tarea. Empecemos. Síndrome de HELP. HELP es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? El acrónimo es el conjunto de palabras que se sintetizan, o vale decir, se simplifican en una sigla, por decirlo así, ¿sí? En unas siglas que hacen, que conforman el acrónimo propiamente dicho, que tiene un significado, HELP. HELP, ¿sí? Quitándole una L, sabemos que sería ayúdame en inglés, ¿no? Pero pues este tiene doble L para nunca olvidarnos. ¿Sí? Muy bien. Nunca se olviden que en este acrónimo cada letra tiene un significado. La H significa hemólisis microangiopática. Doctor, hablábamos de hemólisis, ¿se acuerdan en preeclampsia? ¿Se acuerdan en preeclampsia de la hemólisis? ¿Quién me dice por qué Sí, había doctor. hemólisis? ¿Quién me dice por qué había hemólisis? De acuerdo, soy yo para profundizar más el tema, y sé que están leyendo. ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Dónde era el daño cuando se elevaba o se eleva la presión arterial? Porque hay toda una respuesta. Ya no se peleen. No se peleen en responder. La respuesta básicamente se daba por el daño endotelial. Endotelial. ¿Se acuerdan ustedes que la circulación, el endotelio es así, miren, qué bonito. Estas células que están aquí, estos rectángulos con puntos azules son células. Células, 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 células. Por si acaso este es un corte, ¿no es cierto? Que estamos haciendo. Un corte, en este caso, si ponemos transversal al vaso.
¿sí? Donde podemos ver, en este caso, que este vaso sanguíneo está formado por células. Ahí están las células del endotelio. Estas células endoteliales tienen uniones que se llaman desmosomas. Y estas uniones permiten que cuando están unidas, valga la redundancia, el vaso sanguíneo sea impermeable, o sea, no salga el agua que está aquí adentro, que es el plasma y elementos formes, hacia el espacio extravascular. Pero es tan hermosa la naturaleza del humano que cuando existe mucha presión aquí, estos espacios se aperturan o se permeabilizan para que el agua en exceso salga afuera y pues no este vaso no se distiende y se termine rompiéndose o estallando. Esa es una respuesta fisiológica. Pero recordemos que el endotelio tiene sus funciones. Es una barrera selectiva porque dice, voy a ser permeable a lo que necesite o no, porque incluso yo voy a permitir ingreso de anticuerpos, macrófagos y demás a este sistema circulatorio para que haya una reacción inflamatoria y demás. Regula la hemostasia y la trombosis, claro, por activación del factor de crecimiento plaquetario para que las plaquetas en la ruptura de un vaso se adhieran y se forme un trombo. Vale decir que parche ese vaso, la ruptura de un vaso sanguíneo o la lesión endotelial. Cuando ustedes hablen de ruptura de un vaso, están hablando de lesión endotelial, propiamente dicho. Porque si yo meto un cuchillo acá, se me ocurre, agarro un gilete. ¿Están viendo, verdad? ¿Sí? Por favor, Sí, quiero doctor. que agarro y corto, suacataj, rompo aquí y creo una brecha, ¿no es cierto? Creo una brecha acá, una separación entre esta célula endotelial y esta. Entonces estas células endoteliales no se quedan tranquilas, se pasan la voz al resto y dicen, activemos factores proinflamatorios, activemos factores de coagulación, porque tenemos que cerrar este espacio, porque si no toda la sangre que está llegando a nuestras hermanas células, al resto del organismo, se van a morir, porque no va a llegar la sangre, esa sangre se está yendo a otro lado. Entonces, por esta razón existe incluso esta contracción muscular propia de la capa muscular del vaso sanguíneo tratando de cerrar esa brecha. Existe la activación de coagulación para que las plaquetas parchen y también la producción de fibrina. A eso se refiere la regulación de la hemostasia. La regulación de la interacción de los leucocitos y endotelio por procesos inflamatorios, porque realmente ocurren procesos inflamatorios endoteliales, como es en la preeclampsia. Y la regulación del tono vasomotor, o sea, también responde a que cuando se necesita contraer el vaso sanguíneo, libera endotelinas, libera tromboxano A2, que estimula que se contraiga el vaso. Cuando hay ruptura de vaso, también se libera tromboxano A2 para disminuir la luz y tratar de perder menos sangre. Pero por alguna razón, toda esta función y la regulación del crecimiento muscular liso también, ¿no? Pero por alguna razón, todo este mecanismo se altera sin necesidad de una lesión directa al vaso. Esta alteración por el incremento de la presión arterial, que se llama lesión endotelial por patología hipertensiva, que es la preeclampsia. Y cuando se activa todo este proceso que acabo de mencionar, pasa esto. La paciente te dice, ayúdame, help. Hace cuenta que es con una sola L. Help. En inglés es ayúdame, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Me están Sí, siguiendo? doctor. Entonces, Doctor. este acrónimo, la H, significa hemólisis microangiopática. Ya hemos hablado, vasos pequeños producen esta reacción. Segundo, la E y la L es, en este caso, elevación de las enzimas hepáticas. Enzimas hepáticas, L de liver en inglés, es hígado, ¿no es cierto? Sí, elevación de las enzimas hepáticas. Y la otra L, en este caso, es low plaquet, ¿no es cierto? Low en inglés es bajo, ¿sí? Poco, ¿sí? Y plaquetas. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, un síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Ya, doctor. Entonces, ¿por qué se llama síndrome? Porque toda esta patología te da signos y síntomas. O sea, un HELP es el siguiente paso de una preeclampsia sin criterios de severidad a una preeclampsia con criterios de severidad. ¿Quién me dice y me salva la tarde y me alegra y hace de que siga explicando y sea más profundo en el tema?
Y me dice la diferencia entre una preeclampsia sin criterios de severidad y una preeclampsia con criterios de severidad. Vamos, ¿quién? O todos, a mí me encantaría que todos en coro me digan. Doctor, son las presiones que van a ver. En la de severidad va a ser de 160 la sistólica y de 110 la diastólica. Muy bien. Y cuando tenemos una preeclampsia sin criterios de severidad, Doctor, una presión arterial mayor o igual a 140/90 y la proteinuria, ¿no? Que es mayor de 300 miligramos por decilitro en 24 horas. ya. Cuando tenemos una preeclampsia sin criterios de severidad, recordemos, y eso lo tengo que repasar, es cuando tenemos, como bien dijo la doctora Lucero, cuando una paciente cursa con una presión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio en la sistólica y 90 en la diastólica. A este pueda o no que haya proteinuria, ¿sí? Pero no acompañadas de signos de severidad. ¿Cuáles son los signos de severidad? Independientemente de la presión. Cefalea, escotomas, tinnitus. ¿Qué más? Tinnitus. Tinnitus, doctor. ¿Qué más? ¿Qué más? Estado mental alterado y dolor. Creatinina alta, doctor. Ya, muy bien. Creatinina alta, ¿cuánto? El número feo. 1.1. 1.1. 1.1. Cuando hay una creatinina más de 1.1. ¿Qué más? Las plaquetas. ¿Cómo está el conteo plaquetario? Menos de 100.000. Menor a Menos de 100.000. Ya, ¿qué más? ¿Cómo están las enzimas hepáticas? elevadas, doctor. Al doble, Al doble de su valor. Muy bien. Entonces, doctor, si yo tengo una paciente con una preeclampsia, una presión arterial de 140/90, con un recuento plaquetario en menos de 100.000, con unas transaminasas en TGO 120 y TGP en 180, ¿qué diagnóstico le doy a esta paciente? Repito la pregunta. Sí, doctor, por favor. Si es una paciente que viene a emergencia con presiones de 140/90, obviamente sistólica 140, diastólica 90, no presenta cefalea, pero en laboratorio se encuentran plaquetas a menos de 100.000 el conteo, transaminasas TGO, TGP están sobre 100, ¿ya? ¿Sí? Y tiene la creatinina en 2. ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente? Preeclampsia con signos de severidad. Claro, porque es una preeclampsia, ya lo sé, tiene 140/90. Pero doctor, a eso se han sumado criterios de severidad. Entonces, por ende, es una preeclampsia con criterios de severidad. Ahora, la otra pregunta. Si tengo una paciente con una presión de 160/110 y no encuentro nada más, ¿cuál es el diagnóstico? Vamos, doctora Fiorella, doctora Yulisa. Tengo 48 doctores, 47 doctores en línea. Por favor, necesito una respuesta. Vamos, tenemos que decidir con nuestra paciente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el diagnóstico? Doctor, una preeclampsia sin criterios de severidad. Ya. ¿Por qué? ¿Y Por la qué presión, doctor. ¿Perdón? ¿Por qué? La pregunta es simple. ¿Es una paciente con preeclampsia con criterios o sin criterios? Vamos, doctores. Es una pregunta sencilla para decir de frente. Revisen sus apuntes. María dice sin criterios. Ya.
¿Por qué? Van a revisar, ¿ah? ¿Se acuerdan que? Doctor, ¿sería una Sí, preeclampsia severa? O sea, se le denominaría como una preeclampsia severa. ya. Si ponemos como severa, esa definición ya no existe. Sí existía, doctor, cierto, pero ya no está en la clasificación actual. Por eso les he dado mi artículo para que lean. Pues ves, no han leído. No han leído. Entonces, es una preeclampsia con criterios de severidad, porque de por sí sola una presión alta en más de 160 sobre, mayor o igual a 160 sobre 110, y nada más, eso ya es un criterio de severidad. Antiguamente hablaban de una preeclampsia severa, ¿no? ¿Sí? Ahora es preeclampsia con criterios de severidad. Mucho cuidado. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el acrónimo de hemólisis microangiopática, elevación de las enzimas hepáticas y conteo plaquetario disminuido, el síndrome es una complicación sistémica del embarazo. O sea, ¿qué te está diciendo? Tus presiones han estado altas y tan altas que ha dado una respuesta a nivel renal, ha dado una respuesta a nivel vascular y hepático, que ya te está avisando el cuerpo. O sea, te está diciendo, help me, ayúdame. Nunca se olviden, o sea, un help, la paciente te está diciendo, ayúdame, ¿qué esperas? Eso te está diciendo, porque ya hay daño de órgano diana. Y aparte de eso, ya es que es daño multiorgánico, porque si hay hemólisis microangiopática, hay daño endotelial. Si hay elevación de enzimas hepáticas, se está dañando el hígado. Y si hay conteo plaquetario disminuido, hay agregación plaquetaria. Esto le sumas que tu creatinina se esté disparando, se está dañando el riñón. O sea, miren a dónde va. Es un proceso inflamatorio inducido por la placenta por la elevación de las citoquinas. Cuando hablamos de elevación de citoquinas, factores proinflamatorios, elevación del tromboxano A2, leucotrienos y todo lo que decíamos a nivel endotelial, ¿se acuerdan? El tromboxano A2, sobre que ya había contracción vascular, le aumenta la contracción, el malo del tromboxano, y la endotelina todavía hace de que haya agregación plaquetaria y tus plaquetas se tiran al piso. Y es por eso que hay ruptura microvascular alrededor y pues tus plaquetas se van al piso. No hay plaquetas en sangre, sino que se está haciendo un consumo, hay de agregación plaquetaria endotelial. Y la etiología, ¿quién lee esto? ¿Qué dice acá? Con rojito lo voy a encerrar. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Desconocida, doctor. Patología desconocida. ¿Qué significa? Que no se sabe la causa. No sabemos por qué rayos pasa todo esto. ¿Por qué? Discúlpame la palabra, pero no sabemos por qué demonios pasa todo esto. ¿Me entienden? Pero sí sabemos que cuando está ocurriendo, te está diciendo, apúrate. Apúrate o se te complica y se te muere. Listo. Esta complicación tiene un elevado índice de mortalidad, encontrándose entre el 1 al 24% en la madre y el 74% en el feto. Por favor, no se olviden porcentajes. La incidencia varía del 3.8 al 10% en mujeres con preeclampsia y eclampsia. O sea, si una paciente que está haciendo preeclampsia, hasta el 3.8, hasta el 10 que es alto, o sea, de 10 una, puede hacerte HELP. O sea, todas las 10 preeclampsias que tienes en una emergencia, pongamos que para mala suerte, 10 preeclámpticas tienes en piso. Una de ellas, lo más probable es que te va a hacer HELP. O te hace una eclampsia y un HELP. En el anteparto se presenta en el 69% y en el 31% en el posparto. Doctor, existe, eso les iba a decir en la anterior clase, ¿existe preeclampsia en el posparto? Sí. Doctor, ¿existe un HELP posparto? Sí. ¿Y cuál es la diferencia, doctor? Que si pasa después del parto, reza, porque se puede morir. El cuadro es más agudo, el cuadro es más severo. ¿Y por qué se da? Porque muchas veces la migración placentaria o la inserción placentaria defectuosa y parte del tejido trofoblástico no terminó de salir y sigue provocando esta reacción, donde no hay una corrección a nivel de nuestras queridas arterias espirales y todo el show empieza ahí.
¿Sí? O sea, esto asociado a cretismos placentarios parciales, restos placentarios y demás, que es este problema. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que en el 69% es anteparto y en el 31% puede ser en el posparto. Y el 80% de los casos ocurre entre las 27 y 30 26 y 37 semanas de gestación. Muy bien. El síndrome de HELP es una grave complicación de la preeclampsia con criterios de severidad. Con criterios de severidad. ¿Sí? Y que puede irnos a una eclampsia. La diferencia entre una preeclampsia con o sin criterio de severidad a una eclampsia, ¿cuál era la diferencia? Las convulsiones, doctor. Muy bien, muy bien. Le agregas a todo esto convulsiones, esa es una eclampsia. Las diferentes teorías propuestas comparten porque el inicio del proceso de la enfermedad es el daño de la capa íntima endotelial. ¿Se acuerdan hace un rato lo que les decía antecediendo a toda la presentación? El endotelio se menciona en algunos estudios que incluso se considera hasta como un órgano, porque es completo. Produce así como la piel se considera un órgano, y yo me acuerdo que todavía en la universidad aún no lo definían como órgano, pero actualmente sí. Sí, entonces el endotelio también, porque es complejo las reacciones que hay aquí adentro. ¿Sí? Entonces la capa íntima y la más interna, aquí está el problema, aquí es el show, ahí adentro. No se olviden de este cuadrito, ¿ya? ¿Para qué sirve el endotelio? Lo voy a borrar para que lo tengan en su grabación muy clarito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí adentro hay unas reacciones bien complejas. Se liberan más sustancias de las que le estoy hablando. Está el factor de crecimiento plaquetario, la proteína del embarazo y demás. Sustancias que pues se liberan y generan toda esta reacción y que siguen en estudio. Estos están causados por un mecanismo también aún desconocidos, pero asociados a las alteraciones en la placentación, como les dije, en la pérdida de la capa muscular, ¿sí? ¿Sí? Y complejos inmunes y a la misma hipertensión. Ahorita todo le echamos la culpa a la hipertensión. Está bien, ya está bien, le echamos la culpa a la hipertensión, pero hay algo más. Entonces nos quedamos cortos con todo esto. Antes todo era hipertensión, ahora hablamos de complejos inmunes. En unos años ya te hablarán de teoría molecular más avanzada, ¿no? Pero por eso digo, esta patología sigue en estudio. Es frustrante incluso cuando uno lee y expone y dice, pucha, no hay una causa exacta, o sea, seguimos dando vueltas. Es esto, pero ¿cuál rayos es la causa principal? ¿No? Y eso es lo que nos lleva a seguir estudiando, porque si no nos quedamos cortos hablando lo mismo. Los factores genéticos también desempeñan un papel fundamental. Al parecer, ciertos genotipos maternos y fetales confieren en un riesgo de aumento en la presentación del desarrollo HELP. O sea que si mi mamá hizo HELP y yo siendo mujer que voy a tener un bebé, ¿puedo hacer HELP? Sí, doctorita. Sí existe el factor. Así como hay un factor hipertensivo, si tu papá y mamá son hipertensos, de cajón vas a ser hipertenso. O solo papá que tiene más carga genética, hay un porcentaje de riesgo que si no eres tú el hipertenso, tus hijos. Y saben de lo que es genética. Muy bien. El daño endotelial sería el primer punto en este problema. La teoría más aceptada es la de la implantación del citotrofoblasto que les expliqué. Se implanta el citotrofoblasto, accede hacia las espirales y les dice, espirales, por favor, pierdan su capa muscular, pierdan su resistencia, sean más capaces de darme más sangre. Pero la espiral dice, no me interesa lo que me digas, yo me quedo con mi capa muscular como siempre era, la sangre que va a mandar a la mamá hasta estos vasos de las espirales hacia los espacios intervenosos, hacia los vasos sanguíneos fetales, van a llegar en menor cuantía, entonces estos vasos fetales van a absorber el poco oxígeno que llega y va a generar que la mamá, el corazón de la mamá, el riñón digan, oye, ¿saben qué? No hay buen aporte, aumentemos la presión arterial y el cuerpo se engaña, aumenta presión arterial, estos vasos aumentan su resistencia y también se da esta misma respuesta a nivel renal y empezó el show. Y esto te va a condicionar a la isquemia placentaria. ¿Qué era la isquemia? ¿Qué era la isquemia? Disminución de aporte de oxígeno a un órgano por sangre, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Están ahí? sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, como hay esa disminución de aporte, ¿cómo va a estar el bebé? Va a ser un factor. Un niño que no lo alimentó bien no va a crecer pues adecuadamente. ¿Me entienden? ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Qué pasó? No sé qué pasó acá. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Me siguen? Sí, ¿Me doctor. siguen? Genial. Entonces, esta isquemia placentaria va a generar o va a conducir a la disfunción endotelial. ¿Qué es eso? Lo que les decía, mamá, el bebé, de alguna manera esto se manifiesta y le dice, mamá, me estás mandando poca sangre, no te preocupes, hijito. La mamá dice, voy a aumentar la presión arterial, voy a decir al riñón que aumente la presión para que te siga mandando más sangre, hijito. Muy bien, mamá, dice el bebé. Y pues la sangre efectivamente aumenta su presión para llegar al vaso sanguíneo uterino y el vaso sanguíneo uterino tiene resistencia, o sea, lo harto que llega acá en sangre viene poquito por acá. Y el bebé dice, no, aumenta mamá, no me está llegando. Y ahí empieza el cuadro hipertensivo. Y como ustedes saben, un cuadro hipertensivo, ¿qué va a generar en los vasos sanguíneos? Hay tanta tensión en los vasos que se quieren romper. Disminuyan la luz para generar resistencia muscular. Entonces, al reducir la luz, el vaso sanguíneo genera resistencia vascular periférica, engañando al cuerpo de que tiene que resistir la presión, y ese exceso de líquido y presión termina rompiendo vasos. Por eso es que cuando es crónico esto, primero se daña los vasos más pequeños, microangiopático. ¿Dónde están los vasos más pequeños? Cerebro, retina, riñón, y poco a poco se van dañando esos vasos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, doctor. Muy bien. Se ve alterada la invasión en el reemplazo de la lámina interna, la capa muscular de las arterias espirales que nutren a la placenta. Lo que les decíamos al inicio. Lo que determina, en este caso, una hipoxia placentaria y un estrés oxidativo, que posteriormente va a producir alteraciones en el metabolismo y la producción de óxido nítrico, prostaglandinas, endotelina. Tarea, léanme este pinche que se llama óxido nítrico. Lo van a ver asociado en varias patologías, pero léanlo. Tarea. Adrianita, por favor, que me anoten óxido nítrico, prostaglandinas y endotelina, los tres. Tarea. Ya, listo, doctor. Esto va a ser para el sábado, ya no me digan para otra semana. El viernes y para el sábado, es que tienen esa tarea. ¿Por qué les digo? Porque esto van a leer harto en otras patologías. Van a decir, qué loco, casi todo se asocia, pero ¿quién rayos desencadena esto y cómo? Y ahí van a prenderse los focos en su cabecita y van a querer investigar. Y espero que sea así. Posteriormente, lo que ocasiona lesión endotelial. ¿Y qué hay en el endotelio? Miren, el lugar de injuria o la lesión endotelial da lesión a nivel de receptores endoteliales. ¿Sí? Son células endoteliales de la capa muscular. ¿Sí? Entonces, ¿qué produce? Agregación plaquetaria, disfunción endotelial, hipertensión arterial y finalmente disfunción multisistémica. Como hay colapso o cierre de vasos por los tromboxanos A2, esos puntitos que salen ahí, endotelinas, citoquinas y demás, dan una respuesta al endotelio y termina perjudicando al resto de órganos. Eso es lo que pasa en la preeclampsia. O sea, no es que se elevó la presión, pero doctor, y ya, démosle un antihipertensivo. No, doctorita. Esto ya es consecuencia, la presión arterial es consecuencia de todo esto. O sea, no hay vuelta atrás, en otras palabras. Si tú encuentras una preeclampsia, ya estás viendo la consecuencia de todo esto. Eso quiero que tengan claro. Muy bien. La hemólisis se da por una lesión endotelial que produce la acumulación de fibrina, ¿sí? Y que a su vez rompe los glóbulos rojos que entran en contacto con ellos y se forman los esquistocitos. ¿Cómo era la circulación en el cuerpo? ¿Quién se acuerda? Eso todavía hicimos en fisio, me acuerdo. En fisio, histología,
Te hablaba cuando hablaban de endotelina. ¿Cómo es la circulación en el cuerpo? Es laminar. Cuando se van ustedes a una pista de alto tránsito, párense y ven cómo los carritos se dan un espacio para pasar, cada uno va por su carril, igual era en la sangre, es en la sangre, laminar. Qué loco, ¿no? Imaginar que hay orden ahí. Sin embargo, el depósito por reacción endotelial le pone acá, se me ocurre, si han jugado alguno de ustedes en unos juegos de carros, cuando tienes que esquivar obstáculos, algo así, ¿no? Sí, entonces depósitos de fibrina y demás, donde el pobre glóbulo rojo viene y ¡pum!, se estrella y se rompe. Y al romperse se choca con otro y todo un show cuando hay accidentes de tránsito. Entonces, esto te genera en ese flujo laminar los famosos esquistocitos. ¿Qué son los esquistocitos? Glóbulos rojos rotos, así se ven. Si tú estás viendo esquistocitosis, te preocupas. ¿Por qué hay hemólisis? ¿Y por qué hay alteración? Si no es en el sistema retículo endotelial, que es el vaso, puede ser a nivel vascular. No se olviden. En las pruebas hepáticas vemos las transaminasas glutámica, oxalacética y pirúvica. Glutámica, oxalacética y pirúvica. TGO-TGP. Tarea. Anotamos, Adriana, por favor. Anótalo y me lo mandas al WhatsApp para no olvidarnos. Ya, les voy a dejar para el domingo la tarea. Todo para que descansen un ratito. Para el sábado, para el domingo es esta tarea, la segunda que estoy dejando. TGO o transaminasa glutámica oxalacética, o van a encontrarlo como GLTP, ¿ya? Que es lo mismo, alanina, ALT, alaninotranseptidasa también se llama, ya que es lo mismo, van a leer TGO, TGP. ¿Por qué se producen? ¿Cómo se producen? Fosfatasa alcalina, ¿por qué se produce? ¿Cómo y en qué casos? Y el DHL. DHL. Porque en base a eso que van a leer, yo les voy a dar la siguiente clase del manejo. O sea, una cosa es que sepan la teoría, por qué pasa todo, pero ¿qué rayos hacemos para manejar, doctor? ¿Cómo hacemos? ¿Referimos? ¿Qué hacemos? Eso les voy a enseñar después de que hagamos eclampsia en esta tercera clase, que lo tienen que manejar bien, porque tú te chocas con esto, actúas en buen momento, qué chévere, ese bebito ya pues salió pretérmino, pero evite que se muera esta paciente. Determiné factores de riesgo antes del tiempo, usé mi aspirina, mi ácido acetilsalicílico en bajas dosis, como hice mi tarea de ASPRE, sé cuánto dar de dosis y no pasa nada. Pero si no he leído, no tengo la más mínima idea, por eso tienen que hacer la tarea. Repito, TGO, TGP, fosfatasa alcalina y DHL. La tarea es, hay creatinina. La tarea es, ¿dónde y cómo se sintetizan? ¿El resultado de qué? ¿Y en qué caso se eleva? Esa es la tarea. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor, está bien. Muy bien, continuamos. En el estudio histológico se observa una necrosis del parénquima periportal con depósitos de fibrina en el espacio sinusoidal. Esto es a nivel hepático. Ustedes saben que toda la sangre, a ver, vamos a hacer anatomía, quiero ver cómo están. Anatomía, a ver, quiero ver cómo está. Qué calor ya. La arteria aorta, arco aórtico, chévere, arco aórtico, ya, qué feo mi arco aórtico, corazón aquí. Baja la arteria aorta, salen las arterias frénicas hacia el diafragma, vienen las arterias renales, previamente está el tronco celíaco, ya, muy bien. Y abajo vienen, ¿quiénes? La mesentérica superior y la mesentérica inferior. La mesentérica superior e inferior que irrigan, vamos. ¿Qué arterias irrigan? ¿Qué arterias irrigan? ¿Qué zonas irrigan? Mesentérica superior e inferior. Vamos. Porque si no, no van a tener idea. Doctor, la mesentérica superior irriga lo que es el intestino delgado, el colon ascendente y una parte también del páncreas. Muy bien. Acá está el gráfico. Acá está la mesentérica Y inferior. Ya, muy bien. ¿Qué más, eso. doctorita? Ya. Así como hay un terreno, y como muy bien lo ha dicho la doctora, colon ascendente, transverso, parte de intestino, y la mesentérica inferior, lo que es yeyuno ilion distal,
hasta parte del ascendente. Acá está, esta es la mesentérica superior, sus ramas, la mesentérica superior. Toda esta sangre tiene que ser recogida por otras venas que la siguen a las arterias, pero retornan a la cava, no retornan a la cava, retornan ¿a dónde? Toda esa sangre en vena, ¿a dónde retorna? ¿A dónde retorna? A la vena porta. Claro, al sistema porta. Y el sistema porta, o vena porta, recoge pues todo, sobre todo intestino, no estamos hablando. Es como la gran vena porta o el sistema porta está recogiendo las ramas de la mesentérica superior, inferior y todo ello. Ya está, y parte de la esplénica, ¿se acuerdan, no? Ya, entonces, recoge todo esto, y como hay un proceso de reacción endotelial, un proceso inflamatorio, se va dañando la misma porta, o sea, el endotelio de la misma porta, así como dice la expo. O sea, en la histología, en estos pacientes que fallecen, se observa una necrosis en el parénquima periportal, con depósitos de fibrina en el espacio sinusoidal. Y si ustedes se acuerdan que hay liberación de fibrina, produce agregación plaquetaria y todo en casos severos, produce congestión hepática también. Y esto que va, miren, lean esto, escuchan. Estos depósitos obstaculizan el flujo sanguíneo hepático, distendiendo el hígado, y producen la tensión provocada de la cápsula de Gleason. Por eso te decían, ¿el hígado duele? No, doctor. ¿Y qué duele? La cápsula de Gleason. ¿Por qué? La cápsula de Gleason es la que engloba todo el tejido hepático, y al distenderse por distensión hepática, pues la cápsula de Gleason se distiende, valga la redundancia, y genera dolor. Y eso es, en este caso, por congestión, ¿no? En el caso del HELP, y también como el caso de la hepatitis, ¿no es cierto? Porque hay aumento del tamaño. La distensión se provoca en la cápsula de Gleason, puede originar dolor en el epigastrio hipocondrio derecho. Ahí está la respuesta, porque hay epigastralgia. Doctor, presiones de 160 a 100 y tiene epigastralgia. A la miércoles. Esta paciente probablemente ya está haciendo lesión microangiopática, está haciendo depósitos de fibrina en porta. La cosa es seria. Me expreso de esta manera para que no se olviden, porque pasa. O sea, si hay epigastralgia y demás, incluso hay esta ruptura vascular y el sangrado en los hematomas subcapsulares. Y también puede haber ruptura hepática. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Ya, donde esta ruptura hepática, y en este caso se contiene a nivel capsular, miren acá está bonita, esta foto bonita, ahorita les voy a explicar. Denme un minutito. Sí. Ya, denme un minuto. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo? Me dijo que sí o sí necesita la ecografía para evaluarlo. Ya. Y que me ha pedido para mañana, 5 de la mañana, glucosa de creatinina, también aumentar la hemoglobina glicosilada, porque la paciente se diabetes hace 2 años, pero no ha recibido ya tratamiento. Ya. Su glucosa salió para el día de 8. Mira. Y me ha hecho que otro porcentaje de examen de orina, y que que posiblemente la creatinina está elevada a 1.3 porque falta hidratar. Ya. La URI está normal. Ya, entonces todavía no analgesia y completan los laboratorios. También lo que me aconsejó fue que en vez de dar la vitamina Ya. que está bien hacer persona, y también sí le podíamos dar el y que le pasemos 2 frascos. Hidrátenla, metamisol ahorita intramuscular, no endovenoso, completan los laboratorios. Ahorita voy. ¿Ya? Listo. Muy bien, disculpen. Entonces, aquí vemos una foto, miren, de un hematoma subcapsular. Este es el hígado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, vesícula, y miren toda la cantidad de sangre. ¿Están viendo? ¿Están viendo acá? Sí, doctor. Sí, Y acá doctor. miren, Sí, se ve, doctor. y acá se rompió.
Acá ya se rompió. Entonces les comento el caso. Paciente que vino por emergencia con presiones de 170-100, 180-100, que no había nada más en criterios de severidad en laboratorios aparentemente, o muchas veces recién estamos pidiendo los laboratorios y te refieres solo epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho. Mientras a la paciente se la llevan al laboratorio, la paran, va a la silla de ruedas y ¡pum!, se desploma. Le tomas presiones, hipotensa, 50-60, 50-40, entras a sala de operaciones, sacas al bebé y encuentras hemoperitoneo en más o menos 2-3 litros. Y cuando vas a ver estructura hepática, reventó o sea, hizo un hematoma subcapsular, donde reventó la cápsula de Gleason, ¿sí? Donde reventó la cápsula de Gleason, y pues muchas veces si no paras este sangrado se muere. Y como ustedes saben, un hígado no se opera, pues no es que tú vas a meter un punto y lo vas a suturar. ¿Comieron el hígado alguna vez y el hígado frito de res? ¿Comieron alguna vez? Sí, doctor. Ya, imagínense ese hígado que no lo han cocinado y vuestra mamá les da y les dice, hijo, mira, le echo un corte al medio del hígado, sutúralo. Pregunto, ¿van a poder suturar? No, porque No, es como doctor. decirte, sutura un queso, porque vas a meter la aguja y al jalar el hilo se va a pasar, va a terminar rompiendo la estructura del queso. Igualito es el hígado. Entonces, pasa que el hígado no se sutura, pues lo que tienes que hacer es empaquetarlo. Empaquetarlo o packing hepático es agarrar un montón de gasas y taponarlo y cerrar y rezar de que haga sangre, en pocas palabras, de que haga hemostasia solo. De ahí posteriormente abrir y sacar el packing, que le llaman el packing hepático, y ver que ya no sangra. Yo tuve un caso donde una paciente solamente refería hipocondrio, dolor en hipocondrio derecho, presiones normales, y cuando le pedí el perfil de severidad, pues en el perfil de severidad encontramos todas las transaminasas elevadas y demás, pero las presiones estaban normales. Entramos a sala de operaciones, salió el bebé todo, y cuando pedimos una tomo, nos salió igual, un hematoma subcapsular. Hematoma subcapsular. Ese ratito nos persignamos y dijimos, Diosito existe, Diosito es cusqueño, y no permitió que esa paciente se muera. ¿Me entienden? O sea, por eso les vuelvo a mencionar la importancia de esta clase. Es importante considerar esto que les estoy mencionando y el por qué ocurre. La distensión del hígado genera el dolor al permitir la distensión de la cápsula de Gleason. Y esta tensión provocada en esta cápsula puede originar dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho. Doctor, ¿le duele el hipocondrio derecho? Debe ser sus cálculos, doctor, pero es hipertensa, cuidado. Ah, no. Al toque, ecografía. Oye, se ve un hematoma subcapsular, pídale perfil, o no se ve nada claro. No hay cálculos, pídale perfil de severidad. Todo alterado, miércoles, nos está haciendo un help. ¿Me entienden? La elevación de las enzimas hepáticas puede reflejar el proceso hemolítico y la afectación hepática. O sea, también te habla de hemólisis, pero la tarea es en qué casos se eleva. O sea, cada enzima, ¿por qué se da? ¿Sí? Muy bien. La hemólisis contribuye sustancialmente a los niveles elevados de lactato deshidrogenasa, por eso les he dicho el LDH, porque se produce ¿dónde? Y resultado de qué, eso tienen que leer. Mientras que los niveles mejorados de aspartato aminotransferasa, que es el TGO, que es el AST, lo mismo, o la alanino aminotransferasa, que es la ALT, se deben principalmente por lesión hepática. ¿Sí? Por eso les voy a decir que tienen que leer. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato TGO o igual a ST o GTP o transaminasa glutámica pirúvica igual a LT? Entonces eso tienen que memorizar, porque en un examen te pueden poner la ST-ALT y tú dirás, ¿qué rayos es esto? Y es lo mismo que esto. Muy bien. Plaquetopenia. Las plaquetas se activan y adhieren a las células endoteliales vasculares dañadas, y lo que aumenta el recambio de plaquetas con unas de vida útil más corta. O sea, como hay uso de plaquetas, consumo de plaquetas, se empieza a producir nuevas plaquetas, así como cuando hay reticulocitosis, que es cuando los glóbulos rojos empiezan a morir por hemólisis y encuentras reticulocitos que son formas jóvenes. Es como en una guerra, mandas a los soldados mayores, y cuando ya no tienes soldados, ya ni modo, niños, vayan a pelear. Eso es lo que pasa en las guerras, a los jóvenes, ¿no? Cuando hay gente, han visto en las películas y todo. Igualmente acá, cuando ya no tienen que mandar, el mismo cuerpo dice, ya vayan formas jóvenes, igual se mueren en el camino, y sabes que la plaquetopenia sigue avanzando, y si hay daño vascular, sangrado, y peor si hay ruptura hepática, ¿con qué va a parar ese sangrado si ni plaquetas tiene? ¿Me entienden?
La trombocitopenia es la causa principal y temprana de la alteración de la coagulación en el síndrome de HELP, lo que acabo de hablar. Múltiples factores están involucrados en la patogénesis de la trombocitopenia, que es el daño endotelial vascular que permite la agregación plaquetaria, la alteración de la producción de la prostaciclina, ¿no es cierto?, y el incremento de los depósitos de fibrina en la pared vascular. 2 veces te habla de lesión vascular, lesión endotelial. Entonces, si hay depósito de fibrina, se libera el tromboxano A2, que produce más agregación plaquetaria, y pa' concha te cierra más el vaso todavía, lo cierra un poco más. Entonces, tú dices, miércoles, o sea, ¿qué patología para más mala? Porque no le da chance al cuerpo. Si no te friega por un lado, te friega por el otro. Por eso es que esta patología sigue en estudio. Y quiero que lo estudien de esta manera. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. ¿Dónde estamos acá? Ya hablamos de esto. Factores de riesgo. ¿Está claro, doctores? ¿Está claro lo que hablé o hay alguna duda? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Muy bien. Factores de riesgo. Pacientes mayores de 25 años y adolescentes. Multiparidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos en preeclampsia eran nulíparas? Miren acá en multíparas ya también. Obesidad, diabetes mellitus, porque ya hay daño vascular, predispone. Y insuficiencia renal, raza blanca y raza negra. Y preeclampsia, eclampsia. ¿Sí? Factores de riesgo. Las manifestaciones clínicas. Pueden tener los mismos signos y síntomas que padece una paciente con preeclampsia, eclampsia. El 50% de los casos es precedida por edema generalizado y un aumento de peso desproporcionado, claro. Toda aquella paciente que gana un IMC más de ¿cuánto? 30. Muy bien. Puede haber dolor epigástrico y dolor en hipocondrio derecho, tipo cólico y fluctuante. ¿Por qué? Eso te preguntan siempre. Doctor, cuando hay depósitos que te obstaculizan el flujo sanguíneo hepático, distienden el hígado y la lesión provocada en la cápsula... No, eso es todo. Cuando es el depósito que produce a nivel de la porta, ¿sí? Un depósito de ¿qué? De necrosis parenquimal periportal por depósitos de fibrina. Es por eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sí? En el 50% de los casos es el único síntoma. Puede haber anemia. ¿Por qué hay anemia? ¿Quién me dice? ¿Por qué hay anemia, doctores? Les voy a poner una fotito para que se acuerden. La pista les estoy dando ahí. ¿Por qué hay anemia? Vamos, doctores, salven la tarde. Hemólisis, doctor. Hemólisis. Claro. Si se van rompiendo los glóbulos rojos, hay menos glóbulos rojos. Hemólisis. Muy bien. Vómitos, cefalea, visión borrosa, sangrado de mucosas por el recuento disminuido de plaquetas, hematuria. ¿Por qué? Porque glóbulos rojos, hemoglobina libre en sangre que puede ir a orina, no hay otra manera de eliminarlo. Petequias, equimosis nuevamente por la disminución de plaquetas, lesión vascular, hipertensión arterial en 80% de los casos, porque de eso se trata, malestar general y hasta ictericia. ¿Por qué? Por la lesión hepática que está existiendo. ¿Sí? Muy bien. Caso clínico. Se presenta una paciente embarazada de 36 años de edad, tiene 3 hijos vivos, de 32 semanas por última regla, que ingresa con un dolor abdominal sordo, difuso, acompañado de vómitos, mareos y visión borrosa. Se diagnostica síndrome de HELP realizando una cesárea con un feto vivo de emergencia. ¿Sí? Sí, muy bien. Se destaca que como parte de este síndrome, la aparición de un hematoma subcapsular hepático encontraron, y con ruptura, en este caso en cavidad, y por esto hubo hemoperitoneo. ¿Sí? Muy bien. A la radiografía de tórax con elevación de mediofragma derecho, o sea, vimos una elevación del mediofragma derecho por la ruptura y el hematoma subcapsular. Se interviene satisfactoriamente y encontrando ¿qué? Resultados satisfactorios. Pero para todo esto, que simplemente lo lees tú y te preguntas ahorita, tenían que haberse dado cuenta que había algo alterado.
¿Y qué tendríamos que ver alterado casi rápidamente nomás, sin fijarnos acá? ¿Qué tenía que tener alterado? Así al TGO, tiro. Claro, el perfil hepático. Por eso es que había alteración de la transaminasa glutámico oxalacética o TGO y también del DGP y el DHL. Y miren, el TGO estaba en 70, el valor normal en promedio de ambos en 60. ¿Y qué dice la teoría? Si el valor es mayor al doble, o sea, si el valor es 30, el doble es 60. Y si está en 70 es más del doble. El DHL no debe estar más de 200, está en 600. Y las plaquetas están en menos de 100.000, son criterios de severidad. Pero la pregunta es, si el conteo para una preeclampsia sin criterios de severidad es en 150.000, para un HELP es menos de 100.000. Ya corregimos esa parte que les estoy dando mal. Para criterios de severidad es plaquetas menos de 150.000 y para un HELP es menos de 100.000. Repito, para criterios de severidad en preeclampsia las plaquetas no son menos a 100.000, es menos a 150.000 en preeclampsia con criterios de severidad. Pero si estas plaquetas bajan a menos de 100.000, eso ya es un HELP. Repito, si en tus criterios de severidad consideras la plaquetopenia, para criterios de severidad es menos de 150.000, pero si estas están menos de 100.000 ya es un HELP. Y eso se suma la alteración de tu perfil hepático y demás. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor. Listo. Entonces, si yo tengo una paciente con presiones de 140-90, con TG-TGP en 80 o 90, ya, ese es con un criterio de severidad. Pero, si estos criterios, los tres se suman, escúchenme bien, ¿eh? Porque ellos se confunden. Doctor, tiene una presión de 130-100, ya voy a ser malo. 130-100, solo la diastólica está elevado, doctor. Perfecto. Pero, doctor, mire, tiene el TGO y el TGP en 100, digamos. Ah, las transaminadas elevadas. Tiene el DHL más de 200, en 500. Ah, el DHL elevado. Y esto se ha sumado, doctor, plaquetas en menos de 100.000. Ese es un HELP. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Cuando ves esto, o sea, transaminasas, DHL y plaquetas, y a esto se suma la esquistocitosis que puede o no estar, ese es un HELP. Repito, si están las transaminasas, DHL y plaquetas alterados, y sobre todo las plaquetas en menos de 100.000, eso es un HELP. Doctor, ¿y si tengo plaquetas de menos de 100.000, pero el TGO está normal, pero el DHL está alto, ¿cómo se llama eso? HELP parcial o incompleto. Repito, si tiene las transaminasas y más del valor del doble, tiene el DHL más de 200 y las plaquetas en menos de 100.000, eso es un HELP. Pero si viene la paciente con, se me ocurre, de transaminasas muy elevadas, DHL en 800 y las plaquetas en 200.000, ese es un HELP parcial. ¿Por qué te está avisando? Porque si nosotros vamos a la teoría, ¿qué te dice el HELP? Alteración de enzimas hepáticas, ¿sí? Hemólisis y plaquetopenia, los tres. Pero si de los tres solo hay dos, HELP parcial. Si están los tres, un HELP. Porque a veces solo hay plaquetopenia y todo lo demás está normal. Para eso hay diagnósticos diferenciales, que se llama la trombocitopenia idiopática del embarazo y enfermedad del hígado graso agudo del embarazo y demás. Pero si tiene 2 de 3, para hacerlo más fácil, eso es un HELP parcial o HELP incompleto también se llama. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, doctor. Por favor. Muy bien, sigamos. Doctor, una consulta. Sí, Ese HELP parcial o completo, ¿es diagnóstico también? ¿O? sí, los sociólogos sobre todo lo manejan. Sí existe ese diagnóstico, como HELP parcial o incompleto. O sea, tiene Gracias. plaquetas bajas, tiene transaminasas bajas, pero el DHL está normal. Uy, qué raro, ¿no? Pero es un HELP incompleto. Pero tiene todo lo que hablamos en la teoría, eso es un HELP. Sí. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy bien. El diagnóstico se basa en el reconocimiento de parámetros de laboratorio, lo que acabo de hablar hace un rato. La hemólisis se establece mediante biometría hemática y produce funcionamiento hepático y se encuentra la disminución de los valores del hematocrito. ¿Sí?
Las enzimas hepáticas elevadas, la disfunción hepática lleva al incremento de enzimas como son la espartato aminotransferasa o la alanina aminotransferasa. Si son, ¿cuánto dije? Mayores de 60, para que no se olviden nunca, mayores de 60. O sea, el doble del valor, que es en este caso más de 60, preocúpense. ¿Sí? ¿Sí? No 70. Y la literatura, ustedes saben, varía. Y la trombocitopenia, que en este caso hablábamos que puede ser de 100.000 a 50.000, donde podrías dar chance, acá hablábamos, ¿no? Chance a parto vaginal, o operar, perdón, o incluso en menos de 50.000 le damos chance a parto vaginal por el riesgo de sangrado. O sea, si todavía tus plaquetas están en más de 50.000 a 100.000, opérala todavía. Alguito tiene para coagular, pero tiene menos de 50.000, preferibles darle chance a parto vaginal, porque si lo operas se te va a desangrar. Eso era lo que decía en este cuadro. Y había unos criterios, o considera todavía los criterios de Martin o Mississippi, y la clasificación de Tennessee, donde Martin o Mississippi decía que en función del número de las plaquetas, ante menor cantidad de estas, la severidad del cuadro y las complicaciones son mayores. Es lo que te dice, o sea, si las plaquetas están en el piso, la cosa va a ser fea, y es cierto. Y estos te decían, te consideraban en menos de 100.000 también. Y la clasificación de Tennessee te decía que podía ser un completo verdadero si están presentes los tres criterios, lo que acabamos de decir, ¿no? Trombocitopenia moderada severa, con plaquetas de menos de 100.000 o menos, disfunción hepática, con las transaminasas mayores de 70 o 60 que les estoy diciendo, y evidencia de hemólisis en un extendido de sangre periférica normal, además de enzimas de mayores a 600.000 del HL. Lo que hablábamos de clasificación de Tennessee cuando hablabas que puede ser un HELP completo o incompleto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, acá está lo que acabo de hablar de Tennessee y Mississippi. Los diagnósticos diferenciales, si es que encuentras solo plaquetopenia puede ser un hígado graso agudo del embarazo, una púrpura trombocitopénica, ¿sí? Trombótica trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico, un lupus eritematoso, síndrome antifosfolipídico y algunos procesos infecciosos del hígado y vías biliares como la hepatitis y colangitis. Doctor, tiene plaquetas de 100.000, es un HELP, hay que operarla. Aguante, doctora. ¿Qué dice HELP? HELP, ayúdame, ¿cómo era? Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. Pero tiene plaquetas bajas, doctor, este es un HELP incompleto. ¿Por qué? Si era 2 de 3, no le ha dicho solo un hallazgo. Las plaquetas, ¿a qué se tiene que sumar? Se tiene que sumar a que pueda ser, en este caso, con alteración de enzimas hepáticas o el DHL elevado. Ah, ya entiendo, o sea, 2 de 3. Pero si solamente hay plaquetopenia y las enzimas hepáticas están elevadas, no hay hemólisis, pueden ser estas y hay que estudiarlas. Y todavía la presión está normal, hay que estudiarlas. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Complicaciones. Se han identificado múltiples y varias complicaciones severas relacionadas con esta enfermedad y la negligencia a la hora de tratarla. Ceguera cortical, ruptura de hígado, edema cerebral, hemorragia subaracnoidea, derrame hemorrágico, proteinuria y edema. ¿Por qué se moría una paciente con preeclampsia? ACVs, ¿no? Hemorrágicos. La presión es tanta, no se controla, ¡pum! Se rompe un vaso en la cabeza, se desploma, ya la operaron, estaba convulsionando, sale y no reacciona la paciente. Hace un coma, el derrame es compresivo, le hacen su cirugía descompresiva, yo qué sé, y si lograra salir del cuadro, ya hay secuela cerebral, ¿no? Secuela neurológica. Y si no sale, pues se murió. Así es, doctores, por eso se mueren. Tratamiento. Ya, esto vamos a dejar para la clase final después de que hagamos eclampsia, porque esto sí tenemos que manejarlo bien bonito. ¿En qué casos? ¿Cuándo? Esto tenemos que hacer una clase si específicamente solo manejo. ¿Está claro? Porque eclampsia ya es cortito y de ahí lo que quiero es manejo. Ahí sí los quiero tener atentos, bien comiditos, bien dormiditos, porque eso es lo que les va a servir para la periferia cuando se vayan a centros de salud. Y posiblemente cuando sean ginecólogos van a decir que chévere, ya sabía esto. Así es. ¿Me entienden? ¿Sí, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor.
Preguntas. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Muy bien. En base a las clases que tienen y los que se están quedando hasta el final, van a ver que hay preguntas que salen de aquí. Y más los que no están en línea, bueno, se pierden esas preguntas. Muy bien. Deseándoles siempre lo mejor, que tengan buena tarde. Doctor, Rodrigo. doctor, logré entrar un poquito tarde a la clase. Tuve un percance familiar, por favor. No sé si habría la posibilidad que me consideren en la lista. Dame un momento, voy a entrar a leer. Doctor, disculpe, yo también justo cuando estaba ahí en la clase, pero se me fue el internet y me botó. Y ya después de un buen rato pude volver a ingresar, pero ya había llamado a la lista. Ahora un segundito, estoy entrando al ERP. No me deja. No me deja. Un ratito yo. Adriana, ¿estás todavía en línea? Sí, doctor. No te olvides, por favor, mandarme la tarea anterior, luego yo soy el sistema y esta tarea, Sí, por favor. ahora mismo se lo mando, doctor. Gracias. Ya, doctor. No sé qué pasó, que no me deja entrar al ERP. A ver, un ratito, chicos. Si no, no me deja. Ya. Vamos a esperar ya que entre el ERP, está demorando. A ver, apellidos. Doctor. Aguayo, doctor, por favor. A ver, Rodrigo, ya con tardanza. Muchas gracias, Aguayo doctor. González, Carmen, tardanza. ¿Quién más? Doctor, ¿cómo ¿Nadie más? Monterroso, por favor? Sí, Cuba ¿cómo Monterroso, doctor, por Monterroso, favor? ya, ¿quién más? ¿Quién me falta en la lista? Ya, nadie más. Muy bien, buena tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. doctor.